Hay momentos en los que la mejor respuesta es no decir nada cuando te enfrentas a críticas, desprecios o provocaciones. Responder con silencio no es rendirse, es dominarte a ti mismo. Una calma firme que no nace de la indiferencia, sino del poder interior, mientras otros pierden el control. Tú eliges mantenerte en tu centro. Los estoicos comprendieron que quien reacciona con insultos entrega su paz a manos del otro, pero quien calla, observa y respira, demuestra verdadera fortaleza. El silencio no es vacío, es decisión consciente. Es la respuesta de quien ya no necesita defenderse ni imponerse. Epicteto, ante los insultos, simplemente decía: ¿crees que eso me afecta? Y continuaba en calma, porque entendía que el ruido del otro no tiene por qué alterar tu armonía. El que grita más es quien menos se entiende a sí mismo. Cuando eliges no entrar en la batalla del ego, creces por dentro. Hoy voy a mostrarte cómo hacer del silencio tu mejor escudo. Antes de comenzar, baja a los comentarios y escribe: hoy elijo el silencio del sabio. Con esto das el primer paso hacia una mente que no reacciona, sino que actúa con sabiduría. Escríbelo ahora y hazlo real. No te pierdas ninguna de estas lecciones, en especial la última, que es la más poderosa de todas. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comencemos. Lección 1. El poder de callar en momentos de ira. Hay instantes en los que la mente se nubla, el pulso se acelera y el cuerpo parece arder por dentro. Son esos segundos en los que la ira se levanta como una tormenta y todo en ti grita por responder, por defenderte, por devolver el golpe. Pero justo en ese punto, donde la emoción amenaza con dominarte, es donde se pone a prueba tu verdadera fuerza. Callar en medio de la ira no es debilidad, es la más alta expresión de autocontrol. Es el arte de no dejarte arrastrar por la corriente del impulso, de mantenerte en pie cuando la emoción intenta empujarte hacia el abismo. Cuando eliges callar en esos momentos, estás eligiendo no reaccionar desde el caos, sino desde la conciencia. Estás tomando una decisión que muy pocos logran tomar, la de no perderte en el ruido interno. Porque la ira pide velocidad, exige inmediatez, quiere hablar, quiere actuar, pero el silencio rompe ese hechizo. Es una pausa que corta la cadena del impulso y te devuelve el control. Y en esa pausa, la mente vuelve a ver con claridad. Es ahí donde el alma se fortalece. Los estoicos entendieron que la reacción inmediata suele ser el campo donde se pierden las batallas interiores. Epicteto decía que no podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí lo que hacemos nosotros frente a ello. Por eso, cuando alguien te provoca, cuando las palabras ajenas buscan encender tu fuego, el silencio se convierte en tu armadura. No porque ignores la ofensa, sino porque decides que tu paz vale más que una respuesta vacía. Es sabiduría pura. Entender que reaccionar con furia es entregarle al otro el control de tu estado interior. El silencio en la ira no es pasividad, es estrategia. Es la mente que observa sin dejarse atrapar. Es decirle a la emoción: te veo pero no te sigo. Y en ese momento, el silencio se vuelve autoridad. Una autoridad sin gritos, sin gestos, sin palabras, porque quien puede dominar su impulso, domina cualquier situación. Marco Aurelio lo expresó con claridad. La mejor defensa ante una ofensa es no parecerte a quien la ha lanzado. Callar ante el ataque no es rendirse, es demostrar que el otro no puede hacerte perder tu centro. La ira quiere que actúes rápido, pero tú puedes enseñarle a esperar. En el silencio, descubres que el poder no está en la reacción, sino en la pausa. Cada vez que eliges callar en medio del fuego, estás entrenando tu mente para no ser esclava de las emociones. Estás transformando la energía del enojo en contención, en claridad, en fuerza interior. Y ese entrenamiento, repetido una y otra vez, te convierte en alguien que ya no necesita demostrar nada. Responder en medio de la ira es fácil. Lo difícil es contenerse, porque quien calla no lo hace por miedo, sino por conciencia. Callar es una forma de inteligencia emocional que pocos comprenden. Es reconocer que lo que digas en un momento de furia puede quedarse grabado para siempre, incluso cuando la emoción se haya ido. Es comprender que las palabras no se pueden retirar una vez dichas y que muchas heridas
se abren con la lengua, no con las manos. Cuando eliges el silencio, no estás reprimiendo lo que sientes, estás observando la emoción sin dejarte poseer por ella. La ves, la aceptas, la atraviesas, y al hacerlo le quitas poder. Porque toda emoción no resistida se disuelve con el tiempo. Pero si hablas desde la rabia, la alimentas. En cambio, si guardas silencio, la calmas. La energía del fuego se transforma en luz. Esa es la alquimia emocional del sabio, convertir la ira en sabiduría. Con el tiempo, ese hábito te vuelve imperturbable. Te das cuenta de que el silencio no es vacío, sino plenitud. Que cuando callas, escuchas mejor. Que cuando no respondes, ves más. Que cuando no reaccionas, creces. Y entonces comprendes que el respeto verdadero no se gana con palabras, sino con presencia. La serenidad impone más respeto que cualquier grito. En un mundo donde todos reaccionan, el que sabe callar en el momento justo se convierte en una figura de autoridad invisible, alguien que inspira con su calma. Callar en la ira es una victoria silenciosa. Es un acto de disciplina interna que pocos celebran, pero que cambia todo. Cada vez que decides no hablar, no responder, no caer, te estás conquistando a ti mismo. Y esa conquista es la más grande de todas. Porque quien domina su lengua en medio del fuego, demuestra que ha vencido en el terreno más difícil, el de su propio corazón. Si has comprendido que el silencio es poder, baja a los comentarios y escribe: mi calma será mi escudo, porque quien domina su lengua en medio del fuego, demuestra que ya ha conquistado el terreno más difícil, el de sí mismo. Esa afirmación no es solo una frase, es una práctica diaria. Cada vez que la recuerdes, cada vez que el fuego quiera hablar por ti, elige callar, y verás cómo en ese silencio nace tu verdadera fortaleza. Lección 2. La dignidad se preserva con silencio. Hay momentos en la vida en los que el alma se ve puesta a prueba no por grandes tragedias, sino por pequeñas provocaciones. Son esos instantes en los que alguien busca quebrarte con una palabra, con una mirada, con una insinuación cargada de veneno. Y ahí donde el orgullo quiere levantarse y la lengua se prepara para responder, la sabiduría te susurra: calla, porque no todo merece respuesta, pero tu serenidad sí merece protección. Callar en esos momentos no es rendirse, es mantenerte fiel a ti mismo. Es cuidar tu centro, mientras el mundo alrededor se agita. La dignidad no necesita gritar para hacerse respetar. No requiere explicaciones, justificaciones ni discursos. Se sostiene en la calma del que sabe quién es, del que no necesita defender su valor con palabras. El silencio, cuando nace de la conciencia, es una muralla invisible que resguarda tu paz interior. Es la declaración silenciosa de alguien que ha comprendido que lo más importante no es tener la razón ante los demás, sino mantener la armonía dentro de uno mismo. Los estoicos enseñaban que no es el insulto lo que hiere, sino la interpretación que hacemos de él. Epicteto lo decía con claridad: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si alguien te ofende, te humilla o te desprecia, esas palabras solo cobran poder si tú las aceptas. Pero si las dejas pasar, si eliges no recibirlas, se disuelven en el aire como el humo. No pueden dañarte, porque no las has hecho tuyas. Esa es la libertad interior que nace del silencio. Nada externo puede perturbarte si tú no se lo permites. El silencio no es cobardía, es dominio. Es la voz del que elige no reaccionar desde la herida, del que entiende que responder con agresividad no es defensa, sino debilidad. Quien necesita gritar para afirmar su valor aún no ha comprendido lo que vale. En cambio, quien calla y se mantiene en su centro demuestra una fortaleza que intimida sin violencia, que enseña sin palabras. No hay mayor desconcierto para quien agrede que enfrentarse a una calma imperturbable. Esa serenidad desarma, descoloca, rompe el patrón del conflicto. Imagina la escena. Alguien te ataca, te acusa, intenta exponerte ante otros. Espera tu reacción, tu ira, tu defensa. Pero tú eliges el silencio. Lo miras, respiras y no dices nada. Ese instante, aunque parezca vacío, está lleno de poder, porque acabas de demostrar que tu paz no depende de la aprobación ajena, ni de la justicia inmediata, ni de la opinión de los demás. Has demostrado que tu dignidad no puede ser arrebatada por palabras, que lo que realmente te pertenece
no puede ser tocado por quien aún no ha aprendido a dominar su propio caos. El silencio, entonces, se convierte en una forma de sabiduría activa. Es una decisión. No permitir que lo ajeno contamine tu interior. Es comprender que algunas batallas se ganan no al responder, sino al no entrar en ellas. Porque hay guerras que, aunque las ganes con palabras, te hacen perder en serenidad. La dignidad no se defiende en el ruido, sino en la quietud. Se sostiene en la coherencia entre lo que sabes que eres y lo que eliges mostrar al mundo. Marco Aurelio lo expresó de manera magistral. La mejor manera de responder al desprecio es actuar de tal forma que te eleves por encima de él. No hay gesto más noble que mantenerse sereno ante el ataque, no porque no sientas, sino porque decides no ceder el control, no porque ignores la injusticia, sino porque eliges preservar lo que más vale, tu equilibrio. La reacción inmediata puede darte una satisfacción breve, pero el silencio te deja una paz duradera. Quien calla con conciencia no reprime, sino que protege. No huye, sino que observa. No evita el conflicto, sino que lo trasciende. Y ese nivel de dominio no se logra de la noche a la mañana. Requiere autoconocimiento, humildad y disciplina interior. Requiere saber que hay una diferencia entre tener la razón y estar en paz, y que en la mayoría de los casos, la paz vale infinitamente más. El silencio, bien entendido, no es vacío, sino una afirmación de poder interior. Es la respuesta del sabio que ha aprendido a distinguir lo que importa de lo que no. Es el escudo invisible del alma madura, esa que ya no necesita probar nada, porque ha comprendido que la verdadera victoria está en conservar la calma. Cuando eliges callar, te das un espacio para respirar, para ver las cosas tal como son, sin el filtro del ego herido. En esa pausa, tu mente se aclara y tu corazón se eleva. Preservar la dignidad es al final un acto de amor propio. Es decidir que tu paz vale más que cualquier provocación. Es saber retirarte antes que rebajarte. Es mantener la serenidad incluso cuando otros esperan que pierdas el control. Y aunque no haya aplausos por ello, aunque nadie lo note, dentro de ti sentirás una fuerza tranquila, una satisfacción profunda que solo conoce quien ha conquistado su silencio. Así que la próxima vez que te enfrentes a una ofensa, respira y pregúntate, ¿vale la pena responder? ¿O mi silencio hablará más fuerte que cualquier palabra? Si sientes que esta lección ha resonado en ti, baja a los comentarios y escribe, protegeré mi dignidad con silencio, porque quien elige callar para preservar su paz, demuestra que su valor no depende de la reacción, sino del control que ejerce sobre sí mismo. Recuerda, no todo merece respuesta, pero tu serenidad siempre merece protección, porque el verdadero respeto no se impone, se mantiene en silencio. Lección 3. El silencio como arma de respeto. Hay un tipo de fuerza que no necesita imponerse con gritos, ni validarse con argumentos, ni demostrar su poder con confrontaciones. Es una fuerza más profunda, más serena que emana de la calma interior. En un mundo donde la reacción inmediata es la norma, donde todos parecen hablar antes de pensar y donde las discusiones se convierten en escenarios de orgullo, elegir el silencio es una declaración de poder. No responder con agresividad no te hace débil, te hace dueño de ti mismo, te eleva por encima del ruido, te coloca en el terreno del respeto verdadero, aquel que se gana no con palabras, sino con presencia. El silencio, bien entendido, no es sumisión ni cobardía. Es la expresión más refinada del autocontrol. Es saber que no todo lo que se dice merece respuesta, que no toda provocación requiere participación. Es reconocer que la energía que gastas intentando defenderte, convencer o imponerte, puede ser invertida en algo más valioso, tu paz interior. Y quien protege su paz inspira respeto, incluso en quienes no lo comprenden, porque hay algo profundamente impactante en ver a alguien que, aun siendo provocado, mantiene la serenidad en su mirada. El respeto no se impone con autoridad forzada, sino con coherencia. No se exige, se irradia. Cuando eliges callar ante la ofensa, estás enviando un mensaje más poderoso que cualquier respuesta, que tu valor no está en juego, que no necesitas defenderte, porque nada de lo que digan puede disminuir lo que eres. Esa actitud desconcierta, desarma y en muchos casos transforma el ambiente.
porque el que grita espera oposición, pero el que encuentra calma al otro lado se enfrenta a un espejo donde su propia ira se refleja y eso lo debilita. Los estoicos comprendieron este principio como una ley de vida. Epicteto enseñaba que no puedes controlar lo que los demás te dicen, pero sí puedes controlar tu reacción. Y esa reacción, o la ausencia de ella, determina tu poder. Cuando eliges el silencio, estás decidiendo no alimentar el fuego ajeno. Estás cortando la cadena del conflicto. Estás diciendo sin palabras que no eres prisionero de los impulsos de otros. Esa capacidad de sostenerte, de permanecer firme sin necesidad de imponerte, inspira un respeto que no se puede fingir. Imagina una escena. Alguien te ataca con ira, con desprecio, con palabras que buscan herirte. Espera verte perder el control. Espera que respondas con la misma moneda. Pero tú eliges callar, no por miedo, sino por dominio. No por indiferencia, sino por claridad. En ese instante, el poder cambia de manos. Porque la verdadera autoridad no está en quien grita, sino en quien puede permanecer en calma. Todos los que observan, incluso el agresor, sienten el impacto silencioso de esa firmeza. Esa calma impone más respeto que cualquier discurso, porque demuestra que tu control vale más que tu orgullo. El ego quiere tener la última palabra, pero el alma solo busca tener paz. Y quien aprende a escuchar más de lo que habla, a responder menos de lo que siente, a observar antes de intervenir, se convierte en alguien que irradia respeto natural. No se trata de reprimir lo que piensas, sino de elegir el momento y la forma en que vale la pena expresarlo. Porque hay palabras que nacen desde la claridad y construyen, pero también hay palabras que nacen desde la herida y destruyen. Y el sabio lo sabe. Por eso calla, espera y elige. Marco Aurelio lo decía con precisión. Los insultos no dañan si no los aceptas. Y es verdad. Las palabras ofensivas solo hieren cuando las dejas entrar. Pero si las dejas pasar, si las miras con distancia, se disuelven sin dejar huella. Es una forma de respeto hacia ti mismo. No permitir que las emociones ajenas penetren tu calma. Porque si respondes con ira, te igualas. Si callas con conciencia, te elevas. Esa es la diferencia entre quien vive a la defensiva y quien vive en dominio. La serenidad en tiempos de conflicto es una forma de liderazgo silencioso. Inspira porque es rara. En un mundo saturado de voces que compiten por tener razón, quien elige escuchar, quien opta por no reaccionar, se convierte en un ejemplo, no de pasividad, sino de maestría interior. Y ese tipo de maestría genera admiración, incluso de aquellos que no la comprenden, porque todos, en el fondo, desean alcanzar esa paz que solo tiene quien ya no se deja arrastrar por el caos ajeno. Callar no significa que estés cediendo terreno, sino que estás decidiendo en qué campo vale la pena luchar. La mayoría de los conflictos se disuelven cuando una de las partes decide no continuar. Y ese acto de detener la cadena del ruido con un silencio firme es en sí mismo un gesto de respeto hacia ti y hacia el otro. Porque el silencio también puede ser compasión. Al no responder con agresión, evitas alimentar la herida del otro y proteges tu propia energía. El respeto más profundo nace de la calma, no del miedo. Nace de observar a alguien que, aun pudiendo estallar, elige mantenerse sereno. Esa es la autoridad del espíritu fuerte, del carácter templado. Porque hay una nobleza en el dominio de uno mismo que no puede ser imitada. Cuando logras mantener el equilibrio mientras otros pierden el suyo, el respeto llega solo. No porque lo busques, sino porque lo encarnas. Así que la próxima vez que sientas el impulso de responder, detente, respira. Recuerda que no necesitas ganar cada argumento para mantener tu valor. Que tu silencio puede ser una declaración más poderosa que cualquier palabra. Que no responder no es rendirte, es proteger tu paz y con ello, tu dignidad. Si esta reflexión ha resonado contigo, baja a los comentarios y escribe: mi silencio será mi forma de respeto, porque quien domina su lengua en medio de la ofensa, demuestra que su carácter ya ha alcanzado un nivel donde la calma se convierte en su mayor declaración. Haz del silencio tu lenguaje más sabio, tu respuesta más firme y tu escudo más elegante, porque en un mundo donde todos reaccionan, el que calla con conciencia no se apaga, se eleva. Lección 4.
La calma como estrategia estoica. Hay momentos en los que todo dentro de ti clama por reacción. Una palabra que devuelva el golpe, una mirada que imponga, un gesto que deje claro que no eres alguien a quien se pisa fácilmente. El instinto te empuja a responder. El ego te susurra que callar es perder. Pero justo ahí, en ese punto de máxima tensión, es donde la calma deja de ser una simple actitud y se transforma en una estrategia consciente, profunda y poderosa. No se trata de pasividad ni de debilidad, sino de inteligencia emocional y dominio personal. La calma, en su forma más pura, es la afirmación silenciosa de que tú gobiernas sobre ti mismo y, por lo tanto, sobre todo lo demás. La mayoría de las personas reaccionan automáticamente, impulsadas por la emoción del momento. Un comentario hiriente, una injusticia, una provocación, bastan para desatar una tormenta de palabras y gestos. Pero quien ha aprendido el arte de la calma entiende que no todo merece respuesta, que no toda batalla vale la pena librarse y que no toda provocación es digna de atención. Mantener la serenidad es cortar el ciclo del desgaste, es negarse a ser arrastrado al terreno donde el ruido reemplaza a la razón. La calma es una decisión estratégica, no una rendición emocional. Los estoicos lo sabían. Nada es más valioso que el control interior. Epicteto enseñaba que nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. Lo que te afecta no es lo que sucede, sino cómo interpretas lo que sucede. Por eso, mantener la calma ante el caos no es insensibilidad, es sabiduría aplicada. Es comprender que tus emociones son tus verdaderas armas y que usarlas con disciplina es lo que diferencia al sabio del impulsivo. Quien domina su mente, domina su destino. Cuando eliges la calma, desarmas al otro sin atacar. Quien busca conflicto espera gritos, espera defensa, espera que le devuelvas la energía que arroja. Pero cuando respondes con serenidad, descolocas. Rompes el guión que la ira había escrito para ti. No hay victoria más grande que la de no caer en la trampa del otro. Tu calma lo deja expuesto, muestra su descontrol, revela su dependencia de tus reacciones, y entonces entiendes que el verdadero poder no está en responder, sino en no necesitar hacerlo. Marco Aurelio lo explicaba con lucidez. El que se irrita ante algo que no puede cambiar, se castiga a sí mismo. La serenidad, en cambio, te libera, no porque ignores lo que pasa, sino porque eliges observar sin ser arrastrado. Es como el mar que permanece en calma bajo la superficie, aunque en la orilla las olas se agiten. Esa calma no es ausencia de movimiento, es profundidad, no es debilidad. Es sabiduría madura que sabe esperar, que sabe cuándo actuar y cuándo guardar silencio. La calma, además, tiene un poder transformador. Cuando mantienes tu centro, inspiras. Los demás perciben esa energía estable, esa presencia que no se altera ante la presión. En un mundo donde todos reaccionan, tú decides pensar. En una sociedad que premia la rapidez, tú eliges la precisión. En una era dominada por el ruido, tú encarnas la quietud. Esa coherencia entre tu mente, tus emociones y tus actos genera respeto sin necesidad de exigirlo. No hay autoridad más fuerte que la de alguien que no necesita imponerla. La calma también es una forma de respeto hacia ti mismo. Cada vez que respondes desde la rabia te desgastas. Cada vez que eliges la serenidad, te fortaleces. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de transformarlo. Respiras, observas, comprendes y luego decides. Esa pausa es tu espacio sagrado, el lugar donde el impulso se convierte en sabiduría. La calma es el filtro que separa la reacción del discernimiento, el ruido de la claridad, la emoción del propósito. Los antiguos maestros sabían que la calma es un arma invisible. No corta, no hiere, pero pone límites. No necesita imponerse, pero marca presencia. No busca ganar discusiones, sino conservar la energía para ganar batallas más grandes. Cuando eliges la calma, eliges el largo plazo sobre el momento. Te haces dueño de tu narrativa, de tu tiempo, de tu mente. Es ahí donde comienza el verdadero dominio personal, porque ya no actúas desde la urgencia del ego, sino desde la inteligencia de la razón. Así que la próxima vez que sientas el impulso de responder con ira, recuerda, tu calma no te hace menos, te eleva. No es debilidad, es maestría. Es tu escudo invisible,
tu afirmación más poderosa. En ese instante, cuando eliges respirar en lugar de gritar, pensar en lugar de reaccionar, estás demostrando que tu evolución no depende del entorno, sino de tu interior. Has ganado sin pelear, has vencido sin atacar. Si esta lección resuena contigo, ve a los comentarios y escribe: mi calma será mi mayor victoria. Porque quien domina su impulso ya ha conquistado el terreno más difícil, el de su propia mente. Y desde ahí, todo lo demás se vuelve claro, estable y sereno. La calma no solo es una estrategia estoica, es la base sobre la cual se construye la verdadera libertad. Lección 5. El silencio revela tu fortaleza interna. Hay silencios que no son producto de la debilidad, sino de una fortaleza tan grande que no necesita explicarse. En una sociedad donde todos parecen competir por tener la última palabra, donde el ruido se confunde con razón y la velocidad con inteligencia, el silencio se ha vuelto una rareza. Sin embargo, en ese espacio silencioso habita un poder que pocos comprenden. El poder de quien ya no necesita reaccionar. Callar no es huir del conflicto, es dominarlo desde adentro. Es una afirmación silenciosa de que tu equilibrio vale más que cualquier victoria verbal. En un mundo que empuja constantemente a defenderse, justificarse o responder, mantener el silencio se convierte en un acto de autoridad interior. No porque no tengas nada que decir, sino porque has entendido que no todo merece tu energía, que no toda provocación es digna de respuesta, que muchas veces lo más sabio no es gritar para ser oído, sino permanecer en calma para no ser arrastrado. Ese tipo de silencio no es vacío, está lleno de conciencia, de fuerza, de autogobierno. El silencio que nace del dominio interior revela más sobre ti que cualquier discurso. Habla de seguridad, de madurez emocional, de una claridad tan firme que no busca convencer a nadie. Es la expresión más pura de la confianza en uno mismo. No necesitas explicar lo que está claro para ti. No necesitas probar lo que ya sabes que eres. No responder a una provocación no te hace débil, te hace dueño de ti mismo. El verdadero coraje no siempre ruge, a veces simplemente guarda silencio. Reaccionar ante cada palabra que hiere es vivir bajo el control de los demás. Es permitir que tu estado emocional dependa de lo que otros dicen o hacen. Pero el que calla con propósito no se deja arrastrar. Conserva su centro. Se mantiene firme como una roca en medio del oleaje. El silencio, cuando se sostiene desde la conciencia, es un muro invisible hecho de serenidad, compostura y fortaleza interior. Quien intenta provocarte choca contra él, y al no encontrar respuesta, se revela a sí mismo. Los estoicos entendieron que la virtud no se demuestra en los discursos ni en la opinión pública, sino en la relación que uno mantiene consigo mismo. Epicteto enseñaba que si alguien te insulta y tú no reaccionas, has ganado, porque lo que el otro diga no te define, pero tu respuesta sí lo hace. Si eliges callar, no estás perdiendo, estás protegiendo lo que realmente importa: tu paz, tu dignidad, tu dominio personal. Callar en ese contexto es una victoria invisible pero profunda. Es decir, sé quién soy y no necesito defenderlo. Marco Aurelio lo escribió con serenidad en sus meditaciones. No te preocupes por lo que otros dicen de ti. Preocúpate por ser fiel a tu naturaleza. Esa es la esencia del silencio consciente. No callas por resignación, sino porque has dejado de pelear por tener razón. Has comprendido que la verdadera fortaleza no está en convencer al mundo, sino en no perderte a ti mismo. El que busca demostrar constantemente termina agotado, pero el que vive en coherencia, aunque en silencio, irradia autoridad. Tu silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras. Hay una energía que se siente en la calma, una presencia que impone sin imponer, una firmeza que no necesita gritar. La serenidad que proyectas cuando eliges no reaccionar tiene un peso que no se puede fingir. Inspira respeto, no porque pretendas mostrar fuerza, sino porque tu equilibrio interior se vuelve evidente. Tu compostura habla por ti. Tu serenidad se vuelve tu mejor defensa. La fortaleza interior no se construye en los momentos fáciles, sino en los instantes en que todo dentro de ti clama por responder. Cada vez que eliges el silencio consciente sobre la reacción impulsiva, estás entrenando tu carácter.
Cada elección de serenidad es un ladrillo en la muralla de tu autocontrol. Con el tiempo, esa disciplina se convierte en una presencia sólida, una mente que no se sacude con facilidad, un corazón que no reacciona ante cualquier ruido, un espíritu que se sostiene sin necesitar aprobación. Callar no siempre significa estar en paz. A veces el silencio es lucha, es contención, es una batalla interna que solo el sabio libra y gana. Pero cuando lo haces desde la claridad y no desde la represión, el silencio se convierte en un refugio, un espacio donde respiras antes de responder, donde filtras lo que vale la pena y lo que no, donde aprendes que no todo necesita una reacción inmediata. Ese dominio es un acto de libertad. Ya no eres esclavo del impulso, sino dueño de tu dirección. La próxima vez que alguien busque provocarte, que tus emociones quieran saltar, que sientas el impulso de justificarte o explicarte, detente, respira. Pregúntate si esa energía vale tu serenidad, si esa batalla merece tu atención, si responder te acercará o te alejará de tu centro. Y recuerda, el silencio, cuando nace de la fortaleza interior, lo dice todo. No es ausencia de respuesta, es una respuesta superior. Si esta reflexión ha resonado contigo, ve a los comentarios y escribe: mi silencio revelará mi verdadera fuerza, porque quien calla con conciencia demuestra que ya ha conquistado lo más difícil, su propio mundo interior. Y desde esa conquista, nada puede moverlo sin su permiso. Ese es el verdadero poder estoico, el que no necesita ser visto para ser invencible. Lección 6. El silencio desarma al enemigo. Hay silencios que pesan más que 1000 palabras, silencios que no son ausencia, sino una presencia tan firme que el otro la siente sin entenderla. Cuando enfrentas una provocación con serenidad, estás mostrando una forma de victoria que no necesita testigos, porque su fuerza no está en el ruido del triunfo, sino en la quietud de quien domina su espíritu. Quien busca herirte, necesita que reacciones, necesita que entregues tu paz para sostener su ataque. Pero cuando eliges no hacerlo, lo desarmas, le quitas el alimento, lo dejas solo frente al eco de su propio veneno. Y ahí, en ese instante, la agresión se derrumba, porque la energía que la sostenía dependía de ti. No responder no es cobardía, es una declaración silenciosa de poder. Es decir, sin decir, no voy a entregarte mi equilibrio. Pones un límite sin tocar a nadie, impones respeto sin mover un músculo. El agresor, que esperaba una reacción, se enfrenta ahora a un vacío que no comprende. Su fuerza desaparece, porque la ofensa solo tiene poder si tú la aceptas. Si te enganchas, el juego continúa. Si callas, el juego termina. La verdadera superioridad está en quien no necesita defenderse para demostrar su fortaleza. El silencio, en manos de una mente entrenada, se convierte en un arma invisible. Mientras otros se desgastan en discusiones que no cambian nada, tú conservas tu energía. No la malgastas tratando de convencer a quien no quiere entender. Te mantienes en tu centro, observas, respiras y esperas, no para escapar, sino para responder solo cuando valga la pena. Esa es la diferencia entre reaccionar y actuar. La reacción te quita poder. La acción consciente te lo devuelve. Cada vez que eliges no responder, estás diciéndole al mundo que ya no necesitas validación, que tu valor no depende de tener razón, sino de mantenerte fiel a ti mismo. Y eso, aunque parezca pequeño, es un acto de revolución interna. En una sociedad que idolatra la confrontación, el silencio del sabio es un escándalo, porque no se deja arrastrar, no se rebaja al ruido, no busca tener la última palabra. Solo observa cómo los demás se rebelan solos con sus palabras vacías. La provocación, cuando no encuentra eco, se marchita. Una frase cargada de rabia necesita rebote para sobrevivir, necesita que la devuelvas para seguir existiendo. Pero si tú no la tomas, muere sola. Esa es la magia del silencio. Apaga el fuego sin derramar agua. Tu calma es la frontera que el otro no puede cruzar. No es frialdad, es sabiduría. No es indiferencia, es dominio propio. Es entender que la dignidad no se grita, se sostiene. Los estoicos lo comprendían con claridad. Epicteto enseñaba que no somos responsables de las palabras de los demás, solo de lo que hacemos con ellas. Y que la mejor defensa no es la respuesta airada, sino la indiferencia serena.
Marco Aurelio, por su parte, decía que ante la crítica injusta, lo más sabio es vivir de tal modo que nuestras acciones sean la respuesta, porque nadie puede contradecir una vida coherente. Cuando tus hechos hablan, las palabras del otro se vuelven ruido sin sentido. Tu serenidad es una armadura invisible. En medio del caos, quien se mantiene tranquilo muestra que tiene el control. El que grita demuestra su impotencia. El que calla revela su dominio. Tu silencio se siente. Está en tu mirada firme, en tu postura tranquila, en la manera en que no te alteras. Irradias una autoridad que no necesita imponerse, una energía que pone límites sin esfuerzo. Eso es poder en su forma más pura. Callar ante la provocación no significa ceder terreno, significa ganar en otro nivel, el nivel de la conciencia. Es decir, no necesito vencerte para sentirme libre, porque la verdadera victoria no está en destruir al otro, sino en no dejar que el otro destruya tu paz. Cada vez que eliges el silencio, estás priorizando lo esencial, tu calma, tu energía, tu coherencia, y eso vale más que cualquier argumento o réplica brillante. El mundo te empuja a reaccionar, a defenderte, a explicar, pero tú ya sabes que no todo merece respuesta, que hay batallas que se ganan no peleando, sino permaneciendo, que la quietud del sabio confunde al necio, que no necesitas demostrar nada a quien no puede comprender tu silencio. Por eso, cuando alguien intente provocarte, no respondas con palabras, responde con presencia. No te rebajes al ruido, eleva el tono de tu calma. El silencio, cuando nace de la fuerza, es una afirmación profunda. No vas a tener poder sobre mí. No necesitas que el otro lo entienda, porque el silencio sabio no busca convencer, solo preservar. Preservar tu mente, tu energía, tu serenidad. Cada vez que eliges callar, estás construyendo respeto dentro y fuera. Tu calma se convierte en una lección viviente, en una respuesta que no se dice, pero se siente. Si has comprendido que el silencio puede ser tu mejor defensa, ve a los comentarios y escribe: mi calma dejará en evidencia al que intente alterarme, porque quien domina el arte de callar en el momento justo, ha ganado mucho más que una discusión, ha conquistado el territorio más difícil de todos, el de sí mismo, y cuando logras eso, ningún enemigo puede vencerte. Lección 7. El silencio como práctica de sabiduría. Vivimos en una era de ruido constante, opiniones que chocan, voces que se interrumpen, discusiones que se multiplican sin llegar a ninguna parte. Cada persona parece querer hablar más alto que la otra, y en ese griterío colectivo, el silencio se ha convertido en un acto casi revolucionario. En medio de tanto bullicio, el silencio parece incómodo, incluso sospechoso, como si guardar calma fuera un signo de debilidad. Pero los sabios, los verdaderos sabios, saben que el silencio no es vacío, es presencia pura, es espacio sagrado, es una práctica consciente que eleva la mente por encima del ruido. Los estoicos comprendieron que el dominio sobre uno mismo comienza cuando aprendes a callar, porque el que no puede guardar silencio tampoco puede gobernar sus pensamientos. Hablar menos y observar más te da poder. Poder sobre tus impulsos, sobre tus emociones, sobre ese deseo infantil de responder a todo y tener siempre la razón. El silencio, cuando se practica con intención, se convierte en una forma de meditación activa. Es dominio, no sumisión. Es fortaleza interior que no necesita imponerse. Epicteto lo enseñaba con simpleza. Tenemos 2 oídos y una boca por una razón, para escuchar el doble de lo que hablamos. No era solo un consejo de etiqueta, era una lección de vida. Escuchar más no significa callar por temor, sino por sabiduría. Significa que eliges comprender antes de reaccionar, que sabes que no todo merece respuesta, que no todas las conversaciones valen tu energía. Y cuando eliges callar, no estás evitando, estás seleccionando, estás decidiendo a qué le prestas atención. Y eso es un acto de poder interior. El sabio observa el mundo sin perder su centro. Mientras otros se precipitan a opinar sobre todo, él respira. Observa los gestos, las intenciones, las emociones ocultas tras las palabras, porque el silencio no solo te permite escuchar mejor a los demás, sino también escucharte mejor a ti. Cuando no estás planeando tu respuesta, percibes la verdad detrás de lo que se dice.
comprendes lo que realmente está pasando, más allá del ruido. Esa lucidez es el primer fruto del silencio. Y entonces, cuando decides hablar, tus palabras tienen peso, porque no vienen del impulso, sino del discernimiento. No están cargadas de ego, sino de propósito. Hablas menos, pero dices más. Tus palabras no buscan herir ni ganar, sino construir. Por eso el sabio no discute por necesidad, ni se desgasta en convencer a quien no quiere comprender. Sabe que gritarle al viento solo agota, que la verdad no necesita defenderse con furia, sino con coherencia. Prefiere ser ejemplo antes que orador. Prefiere actuar antes que debatir. Marco Aurelio en sus meditaciones se advertía a sí mismo: evita el parloteo inútil. Sabía que las palabras excesivas no solo desperdician tiempo, sino también energía mental. Una mente que se dispersa en 1000 conversaciones ajenas se debilita, se aleja de su propósito. En cambio, una mente que practica el silencio se vuelve precisa, clara y fuerte. Aprende a distinguir lo esencial de lo trivial, lo que merece respuesta de lo que solo merece calma. Y esa capacidad de discernir es lo que convierte al silencio en una herramienta práctica de sabiduría cotidiana. Practicar el silencio no es volverse distante ni frío, es volverse más presente, más consciente, más real. Es mirar al otro sin necesidad de interrumpirlo, es resistir la urgencia de opinar, es permitir que la mente respire antes de actuar. El silencio es humildad, la humildad de no hablar cuando no sabes, y la inteligencia de no hablar incluso cuando sabes, si tus palabras no van a edificar. Es comprender que el aprendizaje genuino ocurre cuando escuchas, incluso aquello que te incomoda. Y muchas veces, la enseñanza más profunda que puedes ofrecer no está en tu discurso, sino en tu ejemplo silencioso. Porque el sabio no predica, vive. Su presencia enseña más que sus palabras. Cada silencio suyo está lleno de intención, de observación, de comprensión. Y esa quietud interior se convierte en un faro que guía sin imponer, que inspira sin ruido. Quien logra eso ya no necesita demostrar nada. El silencio, cuando se vuelve hábito, transforma tu mente. Te libera del deseo de tener siempre la última palabra. Te ayuda a conservar energía y claridad. Aprendes a no responder de inmediato, a dejar que el impulso pase. Descubres que el silencio entre un estímulo y una reacción es donde nace la libertad. Es ahí, en esa pausa, donde eliges quién quieres ser. Y cada elección consciente te acerca más a la sabiduría. Así que si estás rodeado de ruido, de discusiones, de opiniones cruzadas que buscan arrastrarte, recuerda esto: el silencio también es una respuesta, y muchas veces es la más poderosa de todas. No porque evade el conflicto, sino porque lo trasciende, porque no busca convencer, sino comprender, porque no impone, sino que observa y actúa desde la calma. Si esta reflexión ha encendido algo dentro de ti, baja a los comentarios y escribe: mi silencio será mi mayor sabiduría. Porque quien ha aprendido a callar cuando todos gritan, quien sabe esperar cuando todos se apresuran, quien escucha cuando todos hablan, ha conquistado la paz más grande de todas, la que nace de escucharse a sí mismo. Lección 8. La libertad de elegir no responder. Existe una forma de libertad que pocos alcanzan: la libertad de no responder. En un mundo donde todo exige inmediatez, donde se espera que contestes al instante, que te defiendas, que justifiques cada palabra, que devuelvas cada ataque, callar se ha vuelto un acto profundamente contracultural. Vivimos en una época donde el silencio incomoda, donde se interpreta como debilidad. Y sin embargo, quien sabe callar posee una fortaleza que la mayoría ignora: la de ser dueño de sí mismo. Nadie puede obligarte a reaccionar. Nadie puede forzarte a entregar tu paz si tú no lo permites. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera libertad, en la elección consciente de cómo responder o de no responder en absoluto. Tu silencio es tu espacio interior de soberanía. Es el territorio donde nadie más puede entrar, donde solo tú decides qué merece tu energía y qué no. Es el refugio donde te recuerdas que no todo necesita respuesta, que no toda provocación requiere defensa, que no toda ofensa merece atención. Callar no es rendirse, es mantener el control, es mirar el conflicto sin permitir que te arrastre. Es decirte a ti mismo:
Mi serenidad vale más que esta discusión, porque cuando eliges no reaccionar, estás declarando que ya no vives a merced de los demás, sino desde tu centro. La libertad verdadera no se mide en el movimiento exterior, sino en el dominio interior. Puedes viajar por el mundo, cambiar de lugar, de entorno o de compañía, pero si sigues siendo prisionero de tus impulsos, sigues siendo esclavo. El verdadero poder nace cuando aprendes a gobernar lo que ocurre dentro de ti, cuando decides que nadie tendrá el control de tu mente, ni de tus emociones, ni de tu reacción. Esa elección silenciosa es una forma de revolución personal. Cuando eliges el silencio ante una provocación, estás enviando un mensaje invisible pero contundente. No jugaré este juego. No porque no tengas respuesta, sino porque tu energía ya no está disponible para lo que no te construye. El que intenta provocarte necesita tu reacción para sentirse poderoso, pero cuando no la obtiene, se desarma. Su ataque se vuelve inútil. Tu calma lo deja frente a su propio vacío. Es ahí donde el silencio revela su verdadero poder. Desactiva la manipulación, desintegra la agresión, desarma el ego ajeno sin tocarlo. Callar es elegir no ser esclavo de la ira. No es suprimir lo que sientes, sino comprenderlo. Es observar el fuego de la emoción sin avivarlo. Porque la ira expresada sin control deja heridas, rompe vínculos, crea culpas. Pero la ira observada desde la conciencia se transforma en claridad, se convierte en aprendizaje, en sabiduría aplicada. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y esa interpretación nace de la libertad interior de elegir cómo reaccionar. Tú decides, puedes ofenderte o no, puedes responder o guardar silencio, puedes atacar o comprender. Esa elección es tuya y nadie puede quitártela. Esa es la esencia de la libertad que los sabios cultivaban. No depender de lo que ocurre fuera, sino de lo que decides dentro. Marco Aurelio lo expresó con precisión. La mente del ser humano es invencible si no se deja arrastrar por lo que ocurre a su alrededor. Porque nada externo tiene el poder de robarte la paz si tú no le das permiso. Cuando comprendes esto, dejas de ser reflejo del mundo, dejas de reaccionar como los demás esperan, te conviertes en creador de tu propia conducta. Ya no respondes desde el impulso, sino desde la conciencia. Actúas desde la reflexión, no desde la emoción. Y eso cambia todo. Porque mientras los demás viven presos de sus reacciones, tú te vuelves libre. Libre de la necesidad de ganar cada discusión. Libre de la urgencia de defender tu ego. Libre del deseo de demostrar algo. La verdadera victoria no está en silenciar al otro, ni en tener la última palabra. Está en mantener tu centro, en poder mirar atrás y sentir orgullo de no haberte traicionado, en conservar la paz incluso cuando el entorno te invitaba a perderla. Esa victoria silenciosa, la de permanecer sereno mientras todo alrededor arde, es la que te vuelve fuerte, admirable, íntegro. No todos lo entenderán, pero quien logra mantener la calma cuando otros gritan, ha alcanzado una forma de libertad que pocos conocerán. No responder no siempre será fácil. El ego querrá intervenir, la emoción buscará salida, la mente pedirá justicia inmediata, pero es en ese instante, en ese pequeño espacio entre el impulso y la acción, donde se entrena la libertad. Ahí eliges quién domina, tu ego o tu sabiduría. Si eliges respirar en lugar de reaccionar, observar en lugar de atacar, esperar en lugar de explotar, habrás ganado la batalla más importante, la de ti contra ti mismo. Así que la próxima vez que alguien busque arrastrarte a la confrontación, que te provoque o exija una respuesta, recuerda, tú puedes elegir, nadie más. No estás obligado a reaccionar. Tu silencio puede ser tu refugio, tu escudo, tu declaración de independencia interior. Cada vez que eliges callar por conciencia, estás afirmando, mi paz no está en venta. Mi energía no está disponible para lo que no me eleva. Si esta reflexión ha resonado contigo, baja a los comentarios y escribe, mi silencio es mi libertad, porque quien domina su reacción ha conquistado el terreno más difícil de todos, el de su propio interior. Y esa, hermano, es una victoria que ningún enemigo, ninguna palabra y ninguna circunstancia podrá jamás arrebatarte. Lección 9.
el silencio como enseñanza a los demás. Hay formas de enseñar que no necesitan voz, que no requieren discursos ni grandes argumentos. Existen enseñanzas que nacen de la presencia, de la coherencia y del dominio interior. El silencio, cuando es intencionado y consciente, se convierte en una de las más poderosas de todas, porque no todo aprendizaje llega a través de las palabras. A veces, la forma más clara de mostrar sabiduría es permanecer sereno cuando el mundo grita, mantener la compostura cuando todos reaccionan y sostener la calma cuando los demás pierden el control. Quien practica el silencio con propósito, enseña sin imponerse. Enseña que hay otro modo de existir, una forma más madura de afrontar los conflictos, más digna, más profunda, cuando eliges no responder a la provocación, no devolver el golpe, no entrar en la batalla del ego. Estás mostrando una lección que los sabios han practicado por siglos. La verdadera fuerza no se demuestra en la furia, sino en el autocontrol. No hace falta explicar la templanza, basta con vivirla, porque los demás no siempre escuchan tus palabras, pero todos perciben tu energía. Cada vez que te mantienes en calma ante una situación tensa, estás enviando un mensaje silencioso. Yo decido cómo reacciono. Nadie más lo hace por mí. Y ese mensaje, aunque no se diga en voz alta, tiene el poder de desarmar el conflicto, de inspirar respeto e incluso de despertar conciencia en quienes te observan. El que grita siente que tiene el control, pero el que calla por sabiduría muestra que ya lo tiene. El silencio bien entendido no es pasividad ni cobardía, es presencia con propósito. Es una respuesta elegida desde la claridad y no desde el impulso. Cuando alguien te hiere con palabras y tú no devuelves el golpe, no estás siendo débil, estás enseñando fortaleza emocional. Cuando alguien te provoca y tú eliges la calma, estás mostrando dominio interior. Y cuando otros te presionan a reaccionar y tú eliges observar, estás mostrando una maestría que no se puede fingir, porque la calma no se improvisa. Se construye con disciplina, con práctica, con autoconocimiento. Los estoicos entendieron que la virtud no se predica, se encarna. Epicteto decía que el sabio no necesita convencer, porque su vida es su enseñanza. Y Marco Aurelio escribió que el mejor modo de corregir a alguien es no parecerse a él. Cuando actúas con serenidad frente a la hostilidad, estás aplicando estas enseñanzas vivas. Tu comportamiento se convierte en un espejo donde otros ven lo que aún les falta aprender: control, equilibrio, dignidad. A menudo, los que más te observan no son los que te elogian, sino los que te provocan. Ellos esperan que caigas, que reacciones, que entres en su juego. Pero cuando mantienes tu centro, rompes el guión. Les enseñas, sin quererlo, que no todos los caminos llevan al conflicto, que hay quien puede sostener su paz incluso cuando lo empujan hacia el caos. Esa enseñanza silenciosa deja huella. Tal vez no lo reconozcan en el momento, pero un día recordarán tu actitud como una luz en medio de la confusión. El silencio también enseña humildad, porque quien calla reconoce que no todo necesita respuesta, que la vida no siempre exige tener la última palabra. Enseña respeto, porque al callar permites que el otro se escuche a sí mismo, y muchas veces eso basta para que descubra su propio error. Enseña compasión, porque al no responder con ira rompes la cadena del daño. Enseña inteligencia emocional, porque demuestras que dominas tus impulsos en lugar de ser dominado por ellos. Piensa en esto: cada vez que callas con sabiduría, estás mostrando el resultado de un proceso interno. Nadie llega a ese punto sin haberse conocido profundamente, sin haber enfrentado sus propias batallas. Por eso tu silencio tiene tanto valor, porque detrás de él hay conciencia. No es la ausencia de palabras, sino la presencia de entendimiento. Es el fruto de quien ha aprendido que su paz vale más que cualquier argumento, que su energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en el ruido. Y con el tiempo, ese ejemplo silencioso se convierte en legado, porque las palabras pueden ser olvidadas, pero las actitudes se graban en la memoria emocional de los demás. Quizás nunca lo digan, pero alguien en algún momento de su vida recordará tu serenidad y decidirá actuar igual. En ese instante, tu silencio habrá educado más que 1000 discursos.
Habrás sembrado una semilla invisible que germinará cuando más se necesite. Así que la próxima vez que el entorno te provoque, que la discusión te tiente o que el orgullo te pida defenderte, respira. Recuerda que tu calma también enseña, que cada vez que eliges el silencio consciente, estás moldeando no solo tu carácter, sino también el de quienes te rodean. Que tu serenidad es contagiosa, que tu templanza es una forma de amor silencioso hacia el mundo. Ve ahora a los comentarios y escribe: mi silencio será enseñanza para otros, porque quien domina su reacción transforma el entorno con su ejemplo. Esa es la enseñanza más profunda que puedes ofrecer. Demostrar que la verdadera fuerza no necesita ruido, solo presencia. Porque el sabio no busca ser admirado, busca ser comprendido. Y a veces, la comprensión más profunda nace en el silencio. Lección 10. El legado de un carácter sereno. Hay personas que dejan huella por lo que dijeron, por los discursos que pronunciaron, por la intensidad de su voz, por las veces que se impusieron. Pero hay otra clase de personas, más escasas, más admirables, que son recordadas por su calma, por la serenidad con la que habitaron el mundo. Estas personas no necesitan levantar la voz, imponer su presencia, ni demostrar que tienen razón. Su grandeza radica en cómo, incluso en medio del caos, mantuvieron la compostura, la templanza y el control sobre sus propias emociones. La serenidad deja huella porque trasciende las palabras, mientras que los discursos se olvidan con el tiempo. Un carácter equilibrado permanece y se convierte en referencia silenciosa para quienes observan. Ser recordado por tu serenidad es más poderoso que ser recordado por tus palabras, porque cualquiera puede gritar o reaccionar con intensidad, pero mantener la calma frente a la presión, la provocación o el conflicto requiere un esfuerzo interior consciente. La persona que sabe respirar antes de hablar, que escucha antes de responder, que observa antes de actuar, se convierte en un ejemplo. Y ese ejemplo no se impone, se siente. Se percibe en su mirada, en su postura, en la manera en que se mueve por la vida sin perder el centro, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. El carácter no se forja en la tranquilidad, sino en la tensión. No se mide por lo que decimos, sino por cómo respondemos, o incluso por cómo elegimos no responder. Elegir callar ante la provocación, dejar pasar los insultos, resistir la urgencia de tener la última palabra, es un acto de poder. Cada decisión de no reaccionar con impulsividad fortalece la identidad interior y construye un legado silencioso que otros recordarán. El autocontrol sostenido se convierte en tu sello, una marca indeleble que habla más alto que cualquier palabra. La serenidad consistente también comunica seguridad y autoridad sin necesidad de imponerla. Quien ha aprendido a dominar sus impulsos transmite fortaleza sin agresión, inspira sin esfuerzo y demuestra sabiduría con cada gesto. Su comportamiento se convierte en un espejo para los demás, un ejemplo tangible de que el control sobre uno mismo es más valioso que cualquier victoria efímera sobre otros. La grandeza, entonces, no se encuentra en quienes reaccionan de inmediato, sino en quienes eligen actuar desde la razón y no desde la emoción. Los estoicos comprendían la importancia de esta coherencia. Epicteto enseñaba que no podemos controlar los eventos externos, pero sí nuestra respuesta a ellos. Marco Aurelio recordaba que lo importante es vivir de tal manera que nadie pueda desprestigiarnos con palabras vacías. Esta constancia en la conducta, esta firmeza en el carácter, es lo que finalmente construye un legado que trasciende el tiempo. Quien mantiene la serenidad demuestra que su fuerza reside en el interior, no en la apariencia, no en la reacción impulsiva. Mantener un carácter sereno requiere disciplina, conciencia y práctica diaria. No se trata de ignorar lo que ocurre, ni de reprimir emociones, sino de canalizarlas, de elegir cómo y cuándo actuar. Cada vez que decides sostener tu calma frente a la presión, cada vez que eliges la reflexión antes de la reacción, estás consolidando un legado que nadie puede arrebatarte. Este legado no depende de la admiración inmediata. Su impacto se percibe con el tiempo, a través de la inspiración que deja en otros
y en la coherencia con la que vives tu vida. El carácter sereno no se limita a momentos aislados de tranquilidad. Se demuestra en la constancia, en la forma de enfrentar los problemas, de caminar por la vida con dignidad, de actuar con integridad aun cuando nadie observa. Esa coherencia se convierte en una referencia silenciosa para quienes buscan guía, ejemplo o estabilidad en medio del caos. La serenidad sostenida genera respeto genuino, porque quienes te rodean perciben que tu fuerza no depende de la reacción externa, sino de tu dominio interno. Ser coherente, mantener la calma, elegir tus batallas con sabiduría y actuar desde la reflexión, no desde el impulso, es la forma más pura de liderazgo. No necesitas imponerte, convencer ni elevar la voz. El carácter sereno habla por sí mismo. Inspirar respeto y admiración desde la quietud es un poder que pocas personas comprenden, pero que todos sienten. Esa es la esencia de un legado verdadero. Dejar huellas sin necesidad de alardes. Influir sin obligar. Enseñar sin pronunciar una sola palabra. Así, cuando alguien recuerde tu vida, no recordará tus gritos ni tus argumentos, sino la manera en que supiste mantener la calma cuando el mundo a tu alrededor se agitaba. Recordará cómo tu actitud firme y coherente transformó situaciones, cómo tu serenidad enseñó más que 1000 discursos, cómo tu carácter se convirtió en un ejemplo silencioso de lo que significa dominarse a uno mismo. Esa es la verdadera huella que permanece, el legado que inspira a otros a cultivar su propia fuerza interior. Si esta reflexión ha resonado contigo, ve a los comentarios y escribe: mi legado será mi serenidad, porque hay muchas formas de dejar huella, pero ninguna tan noble como la de quien fue coherente, firme y sereno hasta el final. Porque al final dominar tus emociones, sostener tu paz y actuar desde la conciencia es la victoria más grande que puedes alcanzar y el legado más valioso que puedes dejar.